Bueno, bienvenido, Guillermo, a Una Verdad, un Alma. Estoy muy contenta de que estés aquí. La verdad es que gracias, porque fue escribirte y decirme que sí, sin más. O sea, venga, Cris, ahí estoy. Así que muchas gracias por tu generosidad y decirle a la audiencia que Guille es una persona muy joven, pero con mucho trabajo interno. Eso se puede leer a distancia, Guille. Así que muchísimas gracias y bienvenido a tu canal. Para mí es un placer, Chris, poder estar aquí. Obviamente, si por algo se presentó esta oportunidad, vamos a descubrir para qué. Claro. Así que aquí estoy entregado 100%. Muchas gracias, Guille. Guille, yo te quiero hacer una pregunta porque una persona tan joven, ¿no? Que además en sus redes estás teniendo mucho éxito. Yo creo que el 2025 para ti ha sido un antes y un después, me da la sensación. Más tenemos personas en común que ya hemos estado ahí, digo, me llega información, pero como una persona tan joven, aparte de que eres emprendedor, que luego hablaremos también del emprendimiento, cómo una persona consigue mezclar lo que es la espiritualidad. O sea, ¿de dónde nace ese despertar tuyo, esa curiosidad que te lleva a ir hacia adentro? Imagino. ¿Cuándo empiezas tú en este camino espiritual? Mira, yo conscientemente todo empezó en 2019. Wow. Pero la espiritualidad siempre ha estado presente de alguna manera. Ujú. En mi caso me tocó a través de la religión y el cristianismo. Digamos que por temas de mi infancia, mis padres siempre estaban trabajando y me crié mucho tiempo con mi abuela. Y yo Ok. me acuerdo que mi abuela me llevaba a misa no todos los domingos, todos los días. Todos los días. Wow. Y sí, mi abuela me ha contado muchas cosas relacionadas con la iglesia y por qué va todos los días. Y bueno, sí que es verdad que ella al final me iba compartiendo y yo iba viendo una enseñanza en la iglesia un poco adoctrinada y según las creencias que se mueven ahí. Pero eso al final, pues de alguna manera me mantenía muy en contacto con el lado espiritual, hasta incluso te diría que de joven o de pequeño, mejor dicho, eh, yo tenía muchas inseguridades, incluso una etapa de mi vida con, yo te diría como con 12 13 años me empezaron a salir muchos granos hasta un punto de que probaba de todo y no se me iban y tuve que en aquel entonces tomar un tratamiento que eran unas pastillas hormonales súper fuertes. No sé si alguna has escuchado Rakuten, alguna a lo mejor que nos esté Sí, lo he oyendo. escuchado, lo he escuchado. Bueno, eran unas pastillas súper fuertes y estuve 2 años tomándolas porque Wow. casi no tenían efecto. Y luego con el estudio de la psicoterapia, que luego ahí ya te compartiré cómo me introducí en todo esto, con el estudio de la psicoterapia, un curso en milagros y la biodecodificación, descubrí que el acné era la respuesta y el efecto, una causa emocional de que no quieres que te vean. Wow. Entonces, eso me hizo mucho sentido cuando lo descubrí porque yo con eso, con 13 14 años, 15 años, tenía mucha vergüenza, era muy callado, era muy tímido. Hoy sigo siendo muy callado, lo que pasa que por mi personalidad, no porque nazca de una herida, como sí antes. Entonces eso me llevaba yo me acuerdo que cuando iba al colegio le rezaba a Dios para que no me hicieran salir a la pizarra, para que no me hicieran leer Wow. en voz alta, para que no me... Ese tipo de cosas, que para que no, para que gente no se acercara a hablar conmigo. Yo iba como muy emparanoiado en mi mente por esa inseguridad y de alguna manera eso me llevaba pues a siempre pedirle cosas a Dios Pedir. Bueno, mira, porque era lo que había aprendido, lo que mi abuela sobre todo me había inculcado. Y luego como tratando de encontrar la solución a esa timidez, me fui al otro extremo y empecé a ser muy influenciable por el entorno y eso me llevó pues a malas influencias. Ya cuando empecé a cumplir los 16 17 empecé pues estar más rodeado de droga, delincuencia y estuve pues 2 3 años muy perdido donde, pues eso, me dejé llevar por las influencias, por el entorno, pensé que la solución estaba afuera y oye, si yo me siento pequeño y me veo insignificante, pues pienso que la solución está en hacerme rebelde, empecé a fumar Ya, muchísima marihuana, empecé a hacer cosas que,
que bueno, que en aquel entonces me llevaron a tocar fondo. Y yo recuerdo Destroyer total. una... Sí, sí, yo recuerdo una noche de verano, todavía no era ni siquiera mayor de edad y fue digamos, clave, porque me acuerdo una noche de verano que, bueno, tuve problemas en la calle con la policía y demás, y eso me hizo llegar a casa ese día como cuestionándome mi vida, ¿sabes? Y qué iba a ser de mí si seguía ese camino, ¿sabes? Esto fue pues en verano de 2019 más o Wow. menos. Yo ya en septiembre cumplí los 18 y justo esa transición me llevó a, pues eso, empezar a tratar de encontrarle sentido a la vida. Me acuerdo que ya empezaba a buscar en internet cuál es el propósito de la vida o cómo ser feliz, cómo sentirte bien. Empezaba a buscar ese tipo de cosas y recuerdo que me salió un vídeo en YouTube que fue la historia, un vídeo de 1 hora, que fue la historia de, no sé si conoces a Euge Oyer, que hoy es un empresario bastante reconocido. O sea, ahora Y mismo. bueno, en aquel entonces me salió ese vídeo donde contaba mi historia de vida, de la nada emprendedor, algo así. Y Ajá. yo me metí al vídeo y esa historia me sentí tan identificado con él, porque también había tenido un momento de donde se desvió en la vida, había practicado varios deportes que yo también practiqué, y le veía en ese vídeo ya siendo un empresario reconocido con éxito, y yo ahí dije, hostia, o sea, si él lo ha podido hacer, ¿por qué yo no? Y empecé a seguirle mucho, acabé comprando una formación que él tenía, que me acuerdo perfecto y sigo teniendo el acceso y todo, se llama Mentalidad Emprendedora, Wow. donde durante 30 días te iba desbloqueando un audio cada día. Y eso para mí fue un clic. Yo veía que él leía muchísimo. Entonces, para mí hubo un libro clave que fue lo que me permitió en aquel entonces, por ejemplo, dejar la marihuana, algo que fue de la noche a la mañana, gracias a un libro que leí que se llama El poder de la hora. Ah, esto es Gartole. Ujú. Exacto, de Eckhart Uf, Tolle. Y de ahí descubrí lo que era estar presente por primera vez en mi vida. que no es Entonces, poco, ¿eh? claro, y, Wow. y yo recuerdo que ni siquiera me tuve que proponer dejar de fumar. Hubo un día donde estaba tan sumergido en la lectura y en el estar presente y en el experimentar esas nuevas cosas que estaba descubriendo, que hubo un día y dije, qué raro que no he fumado nada. Y tampoco sentí el impulso que quizás hasta en aquel entonces sí me llevaba a eso. Y pasó un día. Y pasaba otro. Y pasó, Wow. y ya está. Y llegó un momento donde lo tiré, porque fue como, Se acabó. sí, y era como que me sumergí mucho en la lectura. Llegué a leer, aquí ya estamos pasando a 2020, en ese año llegué a leer como 50 60 libros, que es como uno por media a la Total. semana. Y, y eso pues me llevó no sé si a entrar en contacto con lo espiritual como tal, desde un punto de vista consciente, pero sí me llevó a cambiar mis hábitos. Ok. Entonces, yo empecé por ahí, empecé a cambiar mis hábitos radicalmente, empecé a alimentarme muchísimo mejor, cambié mi entorno por completo, en el sentido no de que tenía nuevas amistades, sino que me quedé solo. Porque, claro, las amistades que en aquel entonces tenía no me entendían y eso pues también de alguna manera, sumado a que en aquel entonces estaba la cuarentena y bueno, eso a mí la verdad que me ayudó bastante y me facilitó el tomar distancia y el no volver atrás, por así Muy decirlo. bien. Y ahí, así empezó todo. Wow. Luego, de ahí, de 2020 ahora han pasado muchísimas cosas, pero Me esa fue imagino. mi puerta de entrada, ¿no? El Tu integrar despertar. la sombra que ahí se me presentó. Wow. Pues más hubiera querido yo tener ese despertar a esa edad. Mira, me he identificado tanto contigo con esa rebeldía, hasta con los granos, ¿eh? Que también estuve en tratamiento. Bueno, una adolescencia rebelde si la tuviera que etiquetar. Pero bueno, la vida te va enseñando y te va trayendo también, porque cuando no es que estés en la búsqueda, es que la búsqueda llega a ti. Empiezan a llegarte cosas como por arte de magia, que no es magia, y de repente se te ponen aquí delante de las narices y no tienes otra que agarrarte a ellos. Pero mira que has dicho algo importante y es que desde pequeño, tenga que ver o no con la iglesia, sí que está muy
relacionado con la fe. Yo diría que la fe, y sabes que la fe es una palabra de dos letras, son dos letritas, que es muy grande, y justo la fe es lo que se presenta para este 2026, o sea, eso es lo que dice la numerología evolutiva, la astrología, bueno, un montón de cosas. El año 2026 se trata de fe, ¿vale? Es curioso, ¿eh? La fe puede llevar dos caminos en mi perspectiva y es confianza absoluta, no en cualquier cosa, sino confía en el camino y por otro lado, el soltar. O sea, para mí es intrínseco. Y lo que veo que tú hiciste un acto de fe también, porque digo, si tú no llevas esa fe, si tú no actúas con fe, la realidad es que no vamos a ningún sitio. A mí me hace gracia cuando la gente dice, no, yo no tengo fe, yo no creo en nada. Digo, te aseguro que crees en algo. Solo tienes que darte cuenta. Todo el mundo cree en algo, según esa es mi visión. Entonces, ¿qué ha pasado después del 2020? Porque me has hablado antes que has hecho la bio, que el curso de milagros. ¿Cómo entraste al curso de milagros? Porque no es algo fácil, ¿eh? Mira, todo surgió cuando un día claro, yo al final, ya sea por la época o por cómo yo me crié, yo todo lo malo que hacía, lo publicaba en redes sociales, como Bueno, luego todo el cambio que hice, también también. empezaba a postear pues los libros que leía, los cambios que yo empecé a hacer, empezaba a subir así como, no salía yo hablando a cámara porque no, eso por ejemplo ahora me puede parecer muy normal, pero en aquel entonces yo ni Mm, siquiera me lo imaginaba. Y pues ponía mis reflexiones, mis textos, ese tipo de cosas. ajá, Y hubo un día que me escribió una chica de Ecuador, que a día de hoy somos muy amigos, ha venido a visitarme aquí a Canarias, es una locura. qué Me guay. escribió una chica de Ecuador y me pidió ayuda. Y yo no era ni coach, ni terapeuta, ni nada. Y fue como, Wow. ¿pero ayuda de qué? ¿Sabes? O sea, no sé. Y ya ahí pues eso me abrió una puerta a un mundo que ni siquiera yo me esperaba, ¿no? Se llama Carol y bueno, como que vio que había dado un cambio, me seguía en redes sociales, había dado un cambio en mis hábitos, ella recién estaba llegando a España, se sentía como un poco fuera de la rutina y sentía que yo le podía ayudar. Fíjate. Entonces, es más, hace poquito que vino a visitarme a Canarias, hicimos un vídeo y ella decía, yo lo primero que te pagué fueron 7 euros. Y en aquel entonces yo no tenía ni cuenta de banco, me tuve que crear rápidamente una cuenta en PayPal y para poder recibir el dinero. Bueno, una locura, pero eso para mí ya me abrió como un clic de decir, hostia, que había una persona que a través de redes sociales me ha Qué fuerte, ¿eh? conocido y tiene ahora la confianza para pedirme ayuda a abrirse conmigo y encima pagarme por ello porque lo ve valioso. Ah, Y ya de ahí empecé a formarme más desde un punto de vista de decir, hostia, pues creo que de esto puedo hacer algo más serio, ¿no? Y ahí ya pues empecé a seguir hablando a cámara. Ahí ya empecé a formarme. Inicié de manera como muy superficial, desde el punto de vista, por ejemplo, de la programación neurolingüística. Empecé a estudiar coaching no directivo. eh, Luego ya de ahí, en 2021, hice un máster de psicoterapia, que ese máster de psicoterapia estaba vinculado con la enseñanza de un curso de milagros. vale. Entonces, era una psicoterapia basada en las enseñanzas de un curso de milagros y en este caso, como yo tenía mucha familiarización con vocabulario como es el Espíritu Santo y ese tipo de Ajá. cosas que el curso de milagros nombra bastante, pues fue algo que me llamó la atención. Y en aquel entonces, pues empecé a no solo practicar el curso, sino aparte adquirir la habilidad de la psicoterapia. Ok. Primero lo apliqué para mí y Ajá. claro, eso me permitió pues poder avanzar mucho en el ámbito de acompañar a otros. Y en aquel entonces, bueno, fundé un instituto que a día de hoy sigue vigente, la gente lo puede buscar, se llama Instituto Tu Esencia, que es un instituto que, bueno, pues para todas las personas que quieran cambiar de hábitos, que quieran mejorarse internamente. En aquel entonces lo fundé con quien fue mi socio durante 4 años y, y hasta septiembre de 2023 muy enfocados en escalar el instituto. Llegamos a más de 1.000 Instituto. alumnos en 27 países, hicimos eventos, viajábamos por el mundo, o sea, una locura. Y en 2023 yo ya empiezo a sentir un llamado, justo
terminando ese septenio para mí, que ya sabemos que en la numerología es muy importante cada 7 años que se abren nuevos ciclos, pues ahí yo ya empiezo a sentir que ese no es mi lugar. Pero claro, fue muy complicado. Yo esto lo empiezo a sentir en febrero y hasta septiembre yo no me desvinculo de la empresa, ¿no? Porque claro, imagínate, Uf, es que duro. lo tenía todo, o sea, hacíamos, yo era el momento donde más dinero hacía de mi vida, un equipo brutal, desde los 18 que me había implicado en la creación de ese instituto y claro, dejarlo no me fue sencillo, ¿sabes? Entonces ya hubo un momento que no pude mirar a otro lado y dije, es que ya no me siento que este sea mi lugar, por mucho que físicamente, pragmáticamente, económicamente y superficialmente se vea todo bien, yo no me siento bien. Y además es dentro, Y el sentimiento. Mira, claro, está muy bien que cuentes esta experiencia tuya, porque la mayoría de personas no se atreve a dar ese salto. No es difícil, no es fácil, es simple, porque tomar una decisión es una milésima de segundo, más no es fácil. Yo te cuento, Guille, yo en el mejor momento profesionalmente hablando, que fue 2016, eh, a final de 2016 estaba igual que tú. Digo, no siento, yo hacía terapias, hacía formaciones por España y Portugal de diferentes técnicas y llegó 2017, abril 2017 y dije, lo dejo todo, no puedo. Pero ¿qué te digo? No, no es que me pase nada, no es nada externo, es un sentimiento interno que me impide seguir. Y eso es difícil de explicarlo y sobre todo de dar el paso. Eso me llevó a un retiro de 3 años, Guille. Y ahí descubrí muchísimas cosas. Fue un retiro en casa, ¿eh? No me fui a Nepal, a la India, a ningún sitio, pero decidí tomarme un tiempo para mí, que ese tiempo se alargó muchísimo, porque yo estaba tan a gusto trabajando en la autoobservación, la autoindagación, y descubrí mucho más ahí de lo que había descubierto en toda mi vida. Fíjate, ¿eh? En 3 años wow. en casa, como digo yo. Hombre, haciendo vida porque soy humana, tengo una niña pequeña, pero decía, ¿cómo es posible que yo tenga este tipo de experiencias, que yo tenga todo esto aquí dentro, no lo haya visto antes, ¿no? Por más técnicas y eso. Entonces, enhorabuena, porque lo has hecho a una edad muy, muy temprana. Pues lo mío fue en 2017, han pasado 9 años. O sea, y tengo 50, o sea, he tardado. Pero sí que llega un momento en la vida en el que yo digo que tu divinidad te empuja y dice, y es que es un sentimiento que te impide hacer lo que estás haciendo en ese momento y tienes que soltar todo. Y luego te das cuenta con el tiempo que es lo mejor que has podido hacer. Por lo menos en mi caso, ¿eh? Me costó mucho. Yo digo, fue duro. Yo creo que en tu caso también, pero empiezas a tomar decisiones de otra manera. Y tu vida se Totalmente. abre a otros campos que tú no imaginabas siquiera. Así que ahí te entiendo perfectamente y qué bien que ha acelerado tu proceso, porque aunque tú lo veas como años, es un proceso súper acelerado. Guille, lo Mm. tuyo es como, yo le digo a la gente, le digo esta frase, tus días serán tus años, porque yo hay veces que me siento así, digo, un día para mí parece que son 300 años, vivo tantas cosas y las vivo a tope. Dice, pero digo, hay veces que parece que me vuelvo loca, lo tengo que decir. Digo, pero mis días son muy intensos. Aparentemente yo no hago nada. Yo trabajo en casa tranquilamente, yo hago mis formaciones, mis terapias y estoy en casa. Dice, pero ¿cómo tienes una vida intensa? Digo, es que hay mucha más vida dentro que fuera. Es una pasada, pero a mí me he tardado. Yo digo que no es cuestión de tiempo, pero oye, me quito el sombrero porque menudos procesos has tenido que pasar para llegar a donde estás ahora. ¿Y qué es lo que te lleva? O sea, haces el curso de milagros y de ahí supongo que también empiezas con la bio, ¿no? Con Enrique Corbera Bueno, o más o en menos. realidad no tengo No. formación en biodecodificación, pero sí que es algo sobre lo que he estudiado mucho y sobre lo que me he interesado muchísimo. Y en concreto, mira, yo, sobre todo quien me abrió los ojos en ese ámbito fue Luis Hay, en un Ajá. libro que se llama Sana tu vida. Y ahí descubrí muchísimas cosas que eso me No, llevaron pues a otras lecturas y demás, eh, que me llevaron sobre todo la biodecodificación me ha ayudado mucho a mirar para mí para adentro, ¿sabes? No es algo para que adentro. haya impartido como terapia, porque no me siento a la altura de eso, pero sí, bueno, me ha llegado la información que he tenido que yo recibir para seguir mi camino.
Pero es muy importante, aunque tú pienses que no estás llevándolo hacia afuera, sí que lo haces de alguna manera. Porque o sea, tú estás al servicio de muchas formas. Y aunque tú creas que eso no lo estás dando, también lo estás dando. Primero te lo das a ti. Eso es obvio. Y una vez que te lo das a ti, ya lo estás dando también al resto cuando te pones en servicio. O sea que, madre mía. Bueno, cuéntame, a raíz de ahí, claro, entiendo que tú te separas de tu socio, de que empieza una nueva etapa en ti y es como agarrar el toro por los cuernos, Guille, venga, vamos para adelante. Así ¿A, fue. dó- Mira, a yo me dónde te lleva acuerdo que eso? estaba, en aquel entonces vivía en Moraira, un pueblo de Alicante. Ajá. Y me acuerdo que la casa estaba en el campo, en la montaña, unas Ok. vistas increíbles. Yo me acuerdo un día que me senté al día siguiente a tomar la decisión, que fue justo, tomé la decisión el día de mi cumpleaños, justo cuando se cerró el ciclo. Hola. Y fue pasar de yo tener el Google Calendar, que es donde me manejo mi agenda, petado de cosas, a de repente de un día para otro no tener nada. Y yo me acuerdo sentarme en el borde de la cama y sentir un vacío tremendo. De decir, ¿y ahora qué hago? O sea, ya ahí en mi mente, imagínate, bueno, de todo, no ha servido para nada todo lo que he hecho, ahora ir a una vida normal, trabajo, encima no tengo estudios, o sea, terminé la ESO y tengo unas prácticas en algún lado, pero, y claro, imagínate, o sea, ya mi mente ahí me saboteó muchísimo, tuve una crisis existencial y estuve 3 meses. Sí que es cierto que gracias a lo bien que me fue los 4 años anteriores, no tenía la urgencia de tener que trabajar para seguir, yo que sé, pagando las cosas y eso. Y como mi mujer es de Argentina, justo ese año quisimos hacer un viaje a Argentina para yo conocer a su familia, obviamente, en Ajá. persona y tal, y quería también, sentíamos el hacerla, el casamiento, si bien por lo civil estamos en España casados, el casamiento espiritual, la unión espiritual, hacerla en Argentina. Y a Bonito. los 3 meses dije, mira, no sé qué voy a hacer con mi vida, nos vamos a Argentina y siento que allí encontraré respuestas. Y así fue. Estuvimos en Hola. Argentina, me ayudó mucho estar en un lugar donde, claro, no conocía a nadie, era como en ese total Todo vacío, pues nuevo. pude encontrar una claridad que aquí, por algún motivo, alguna razón, no veía. Y desde ese momento iba acompañado esa claridad de personas que me empezaron a preguntar, Guille, ¿cuándo vas a volver a hacer cosas? Me gustaría que me enseñaras a monetizar como tú las estás haciendo, me gustaría que me enseñaras claro, muchos alumnos que a lo mejor pasaban gracias a mis procesos de no sentirse merecedores o no verse creadores de su realidad, a ver que tenían muchas más posibilidades, ¿no? Y muchos de esos alumnos que a día de hoy, después de 3 4 5 años, siguen estando activos y siguen renovándome y siguen, es una barbaridad. Los cambios que han dado, o sea, es una locura. Y en aquel entonces, pues obviamente había mucha gente por todo el movimiento anterior expectante, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar de Guille? Y Qué varios, bueno. pues eso, me empezaron a preguntar. Y bueno, y yo sentí que un poco los tiros iban por ahí y de ahí saqué que es lo que a día de hoy llevo ya 2 años creando, que es la escuela Kaizen, Ajá. donde ayuda a emprendedores a justamente, pues les comparto exactamente lo que a mí me permitió poder pasar de cero y de no saber qué hacer con mi vida a estar viviendo de mi pasión, ¿no? Y Qué todo esto bueno. a través de una habilidad que une todo mi conocimiento en psicoterapia y todo mi conocimiento en estrategia. Entonces yo lo Qué llamo la bueno. reprogramación psicofinanciera, Anda. donde justamente pues en eso baso mi enseñanza. Yo me denomino estratega psicofinanciero. Qué bonito. Porque por mucho que tú sepas, por ejemplo, no sé, cómo hacer un funnel de ventas, cómo hacer contenido, cómo hacer una llamada de venta, si luego no te sientes merecedor, tienes creencias limitantes con el dinero y un montón de cosas más, pues al final nada va a pasar afuera, ¿no? Y al revés, por mucho que uno medite, sane y ore, si no Te toma mueven. acción, si no se mueve, no va a suceder nada, ¿no? Exacto. Qué bueno. Yo digo, es verdad, ¿eh? Sin acción no hay transformación.
O sea, eso es Totalmente. impepinable, le guste o no le guste a la gente. Qué bueno. Entonces, hoy en día te dedicas a eso, a ayudar a estas personas a sacar lo mejor de sí y que emprendan. Mira que ahora mismo estoy ante un espejo, Guille, ojalá tuviera 25 años menos. Sí, porque digo, qué de cosas, Dios mío, en esta época para hacer, he hecho muchas cosas, pero digo, ahora a los 50 digo, coño, que ya voy por media vida, es que hay tanto por hacer. Yo digo, yo tuve una época en mi vida que decía, mira, yo no quiero volver más aquí. O sea, lo típico que yo creo que todo el mundo ha pasado por eso es, si yo no pertenezco ni a este planeta, es que yo para qué voy a estar aquí, porque crees que es en otro sitio. Sin embargo, llegas con la experiencia y con muchas cosas que te pasan en la vida, que tu ser te pone delante, dice, yo llego, digo, yo no me quiero ir de aquí, coño, yo quiero hacer muchas cosas. Quiero hacer tantas que se apelotonan. Digo, venga, Cris, para. Esto. Y en un momento también estuve uniendo lo que es la espiritualidad con el emprendimiento. Digo, es que, digo, yo, es como cuando vas a la carnicería, fíjate, digo, tú no vas a una carnicería, hay una vaca entera y tú agarras un cachito de la vaca. Digo, pero la vaca es entera, tú no puedes decir que un bistec es una vaca. Digo, pues esto nos pasa a nosotros. Digo, el tema espiritual, el estar aquí como humano, el tema profesional, no puedes separar la espiritualidad de la ciencia, de tu yo personal, de tu yo. Tú eres un todo y no se puede desmembrar. Y ahí creo que está para mí, ¿eh? Ahí está el problema, digo así entre comillas, y es que queremos separar unas cosas de otras, digo, y no es posible, es con todo para adelante, si es que tú ya eres todo, tú tienes que ir con todo para adelante, tú entero, no te dividas. O sea, para mí es imprescindible. De hecho, bueno, luego te lo voy a enseñar porque ahora es tu espacio, pero al final de 2000, bueno, del año pasado, en septiembre, octubre, en agosto hice un parón para escribir un poco y lancé un libro en octubre, creo que fue noviembre. O sea, todo ha sido como muy rápido. A mí me llega información. Yo también pienso que todos somos canalizadores. Tú eres canalizador. No, eso digo, no, es que canaliza a todo el mundo. A todo el mundo le llega una serie de información y lo que tienes que hacer es compartirla. Qué bien que hay personas como tú que ayudan a las personas a compartir. Luego te voy a compartir algo también, Guille. Buenísimo. Y es que me encanta cuando veo que no desunes eso, que es un todo. O Mira, para sea, mí hay algo que a lo que gracias a la psicoterapia se me abrió una puerta con el psicoanálisis, que es el escuchar la palabra. Cuando me viene alguien y me dice, Guille, tengo un conflicto con las ventas y creo que hay algo que a nivel inconsciente que no logro ver, bloquea que venda más. Bueno, pues la palabra es a través y lo único con lo que podemos acceder a qué es aquello que tenemos que desocultar que inconscientemente esa persona sostiene. Por eso, a través de preguntas y la escucha, podemos identificar qué es eso a través del psicoanálisis que hay inconsciente que te está saboteando, ¿no? Y junto con ello, uno tiene que ser muy consciente de eso, del uso de la palabra. Al final, tú puedes, por ejemplo, leer la Biblia, que en el Génesis 1:1, lo primero que hace Dios para crear todo fue decir, hágase la luz. No fue pensó la luz, no fue visualizó la ah, luz, no fue meditó la luz, no dijo hágase la luz. hágase. Si tú vas, por ejemplo, a la cultura maya, en la piedra del sol o en su calendario maya, lo que sale en el sol central es una persona sacando la lengua, bueno, una persona, una careta sacando la Una cara. lengua haciendo referencia a la lengua, a la palabra. Y así con todas las culturas, enseñanzas sagradas que han durado siglos y siglos y que han perdurado todo este tiempo, todas coinciden en lo mismo, el poder de la palabra. Algunos te lo El dicen desde la poder. oración, otros te lo dicen desde... Pero siempre hace referencia a lo mismo. En el Bhagavad Gita, por ejemplo, para los hindúes, Krishna, que es la divinidad para ellos, que tiene la misma raíz etimológica que Cristo, pero Krishna, cuando encarna como humano, encarna como aquel que escucha al hombre. Entonces, nuevamente, de vuelta hace referencia a la palabra. Y para La mí la palabra. palabra, bueno, para mí, etimológicamente la palabra negocio quiere decir negar el otium. Y Eso. otium es no hacer nada, es parálisis. Entonces, un negocio, básicamente
Tú estás haciendo un negocio cuando hay algo que en la vida te hace de freno y tú eliges trascenderlo. Punto. Eso es un negocio. Ahora, la persona que cuando se le presenta algo que le paraliza y eso le limita, se excusa, se queja o lo que sea, pues para mí el negocio es un viaje interior que te lleva a trascender tus límites internos. Entonces, para mí Sí, eso es emprender un viaje interior, que la un viaje. consecuencia es ganar más dinero, impactar más en el afuera, tener más seguidores, más reputación, perfecto, pero eso no debe ser el motor. El motor debe Eso es. ser que a más tú crezcas en el negocio, más va a testimoniar y más va a validar el viaje interior que llevas recorrido. Exactamente. El dinero es la consecuencia, no es la finalidad. Para mí el servicio es fundamental. Me voy a lo más espiritual. ¿Cuál es tu lema? ¿Tú tienes un lema, Guille? Un lema, ¿qué te refieres con lema? Un lema, algo que te identifique. Bueno, tú me has dicho que se llama Kaizen, ¿no? Tu programa. Bueno, explica qué es Sí, Kaizen para la gente que nos está oyendo. bueno, Kaizen así es como se llama la escuela, la empresa, Sí, ¿vale? Luego y más allá. dentro de la escuela tengo varios programas formativos para todos los gustos, ¿no? Como se dice, desde diferentes profundidades, dependiendo si alguien Ajá, viene que está más en un punto inicial o requiere de más profundidad, ya sea a nivel negocio, porque quiere escalarlo, o ya sea a nivel, como digo, interno, porque siente que hay algo que le está bloqueando, no sé, a exponerse frente a la cámara, no sé, elevar su valor y sus precios, por ejemplo, a cobrar sin culpa, etcétera. Pero para mí, realmente, yo como veo todo, y esto es una frase que repito mucho y a mis alumnos se los digo, y es la manera en la que llevo a cabo mi negocio, es que la vida es demasiado simple para mentes tan complejas. Esta frase de un curso de milagros, para mí es clave. O sea, yo, por ejemplo, mis sistemas de venta o cómo tengo estructurado el equipo, somos 9 personas en el equipo, yo todo lo hago muy simple. O sea, si a mí algo wow, se me me encanta. presenta complejo, no lo hago, Igual que yo. porque Me no me encanta. gusta. Pero es que tal cual, fíjate que, es que pienso igual, digo, en lo simple está la verdad, no te compliques la existencia. Todo es mucho más simple. O sea que nuestro Pepito Grillo, nuestra mente, pues bueno, está ahí, nos está educando y nos está mostrando para que evolucionemos de alguna manera. Pues bueno, yo tengo uno que te lo voy a compartir y es compartir es la esencia de la vida. Porque para mí de nada sirve tener un conocimiento, tener unas habilidades o tener dones, talentos y no compartirlos al mundo, porque por ello me dedico también al emprendimiento, ¿no? Esa parte es, si no compartes, ¿para qué estás aquí? ¿Para qué? ¿Cuál es el para qué? Para mí el compartir es la esencia. ¿Qué es para ti compartir? ¿Qué significa compartir? ¿O qué es llegar a la esencia? La que tú quieras, me puedes responder. Mira, yo creo que compartir, no sé si conoces o te suena la pirámide de Maslow. Sí, Bueno, la pirámide de Maslow representa la evolución del humano, ¿no? Y la base de todo están las necesidades básicas, como el respirar, el beber agua, el alimentarte, es como lo básico, ¿no? Luego vas subiendo de escala y luego pues tienes la seguridad, la comodidad, porque para seguir viviendo no necesitas una cama. Pero bueno, eso entra dentro de la evolución del ser humano, la reputación, la posición social, y en la parte de arriba de la pirámide está la autorrealización y la autotrascendencia, que es como el punto más evolutivo, según Maslow, al que puedes alcanzar siendo humano. Entonces, la autorrealización es completar esa pirámide para ti, es decir, tú ya sentirte realizado, sentirte completo. Sí que él, pues bueno, al final lo explica desde un punto de vista muy racional y muy superficial, pero en última instancia dice, ¿qué pasa cuando tú ya tienes tu pirámide completa, ¿no? Lo que le da sentido a la vida de ahí en adelante es el autotrascender, es decir, es el compartir, es el ayudar, es el aportar, es la contribución. la Y sobre todo, y contribución. también lo más importante, y yo como psicoterapeuta lo he notado muchísimo, es que a más doy, más experimento aquello que doy. Entonces, Exactamente. para mí compartir es, primero, hacerlo por ti, en el sentido de que sigues reforzando sigues afianzando esa enseñanza o eso que sea que estés dando. Y por otro lado,
porque también está siendo de apoyo y de ayuda para el otro, ¿no? Entonces, para mí el compartir es la base de toda empresa, de toda relación, de absolutamente todo. De todo, qué bonito. Pues mira, pero te he hecho esa pregunta porque quiero pasar al emprendimiento, porque muchas de las personas y fíjate, tú te dedicas a eso, yo también, todas las personas que están en tus formaciones o que han estado en las mías, que tienen esos dones, esas habilidades, esos talentos, o algunas que incluso llegan que no saben ni qué es lo que tienen, ¿no? Que se autodescubren sobre la marcha, que eso es lo bonito, ¿no? Hacer el camino. Pero llega un momento en que dicen, ¿y ahora qué hago con esto? Y ahí es donde entra esa otra parte, es que hay tantas posibilidades y nos complicamos tanto la existencia cuando al final es simplifica por Dios y es qué bien que me has dicho lo de las redes sociales. Bueno, yo te digo que hace unos años, y a mí me hablaba de redes sociales y yo decía, perdona, ¿qué me estás contando? O sea, que yo a mi edad, que me voy a poner delante de una cámara a decir qué. Y por otro lado, claro, me decían los antiguos alumnos, pero vamos a ver, Cris, si llevas toda la vida haciendo formaciones, ¿cómo que no te va? Digo, pero es que, claro, en mi época solo había Facebook, ¿vale? Solo existía Facebook y yo ponía dos, tres cartelitos, estaba en muchos grupos y a mis formaciones llegaba gente de todos lados, ya me movía, ¿no? Pero cuando llega la pandemia, porque yo salgo del retiro en pandemia, o sea, unos meses antes de pandemia y veo el panorama, digo, uy, esto ha cambiado desde el 2017. Y luego llega la pandemia que para mí fue maravilloso que llegase y dije, qué bien, porque así no tengo que salir bruscamente al mundo, sino que, oye, ahora el mundo va a experimentar lo que yo llevo experimentando un tiempo durante X. No, me encantó porque me dio tiempo también a poner claridad. Yo venía de ese retiro, pero también te digo que yo venía de una ruina, económicamente hablando, o sea, me quedé a cero como tú. O sea, cuando dejas de funcionar, tú tienes un colchón, pero en mi caso me quedé a cero con 45 años, con una niña. Y dije, bueno, pues igual que me he quedado a cero, conscientemente, porque yo tomé la decisión de dejar todo, ahora voy a hacer todo lo contrario. Y me puse en marcha, como tú, coger el toro por los cuernos y para adelante. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado un mundo y te digo que hasta hace 2 años no me he puesto delante de las cámaras y aún así como con miedo, ¿no? Y a ver, pues eso, con la fusta y el látigo, porque nada te parece bien, hasta que empecé a formarme, obviamente, empecé a formarme y dije, pero vamos a ver. ¿Qué coño estoy haciendo? Si yo soy la que estoy predicando la simplicidad y el que no hay nada ahí fuera, entonces ¿qué coño estoy haciendo? ¿De qué me han servido los 3 años de retiro? Y todo es comenzar, todo es un pasito detrás de otro. Para mí eso tiene que ver mucho con la fe, porque para mí la fe es caminar sin tener que entender el camino. Tú solo camina, camina, ya está. Eso es la fe y confía en el camino. Y si te encuentras un obstáculo, bueno, pues sáltalo o échalo para un lado, o sea, no pasa nada. Pero eso me llevó al emprendimiento también. Eso me llevó al emprendimiento y el que todas estas personas que están aquí ahora mismo escuchándote, todo tu proceso, que vean también todo lo que, porque también te digo una cosa, la gente ve lo bonito, o sea, mira cómo está Guille ahora, mira lo que hace Guille, y el Guille de antes, ¿qué? Es que no hay varita mágica, o sí, para mí sí hay una varita mágica, pero es dentro de cada uno. Entonces, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué les dirías tú a las personas que están quemadas? Porque digo, la gente va a explotar, Guille, digo, la gente está que revienta y no sabe qué hacer. Entonces, ¿cómo les simplificamos? ¿Qué les dirías tú a esas personas? Que además estamos a principio de año y es, venga, aquí tienes ABC. Hazle una ABC sencillito a esas personas para que, venga, el toro por los cuernos, tira para adelante. Mira, justo esto me lo preguntaban hace poquito en una mentoría Ah, grupal que di todas las semanas. No así directamente, pero voy a dar una respuesta un poco similar a lo que les compartía a los alumnos. Y es que la gente está quemada porque vive en una... A lo mejor son personas que no hacen mucho en el sentido de que quizás no tienen o muchas responsabilidades pero simplemente sienten esa guerra interna que les termina quemando, ¿no? A lo mejor una parte que quiere hacer algo, quiere innovar, quiere crecer, quiere crear algo, quiere compartir y otra parte que les frena. Y eso
de alguna manera pues te acaba desgastando. Y normalmente se da ese parálisis por miedo al error, o miedo a hacerlo mal, o miedo a meter la pata, o Tal miedo a cual. equivocarte. Y la realidad es que todo aquello que se presente como un obstáculo, o todo aquello que se presente como algo que rechaces, es realmente la oportunidad que la vida te va a presentar para trascender eso que durante toda tu vida te está limitando. Entonces, para mí, mira, aquí este es otro lema que utilizo mucho en mis mentorías y lo aplicamos, y es que aquello que rechazas esconde la llave a tu siguiente nivel. Por ejemplo, yo rechazaba muchísimo la idea de comunicar a cámara. Entonces, era mucho más fácil pensar, no, es que mis amigos de antes que me lo hicieron, me hacían memes, se reían de mí, compartían cosas mías, me criticaban. Entonces, es mucho más fácil decir, no, es que me van a criticar, me van a juzgar y señalar fuera, a decir, no, eres tú el que no crees en ti, el que no tienes confianza. Es mucho más fácil decir, no, mis padres no me apoyan, como lo hacían, mis padres dicen que estoy en una secta, como lo hacían, mis padres no comparten lo que hago, como sucedía. Es mucho más fácil señalar a decir, no, no, es que soy yo el que no estoy Y yo, mostrando confianza hacia mis padres, el que no está emanando, el que no está emanando esa seguridad en lo que va a hacer. Ahora, si tú te das el permiso de moverte y de equivocarte, va a ser ahí donde te vas a encontrar justamente la oportunidad de trascender eso. Pero si no te mueves, nada va a pasar. Entonces, yo, por ejemplo, si no me hubiera planteado ni siquiera el emprender por ese miedo al que dirán, por ese miedo a ser rechazado por la familia o lo que sea, ¿qué sucedió? Sí. Y gracias a que sucedió, yo pude observar en mí qué había que me reflejaba eso en el afuera, y gracias a dar el paso y darme el permiso de equivocarme y de estar distanciado de mis amigos, de mi familia y demás, poder solucionar en mí desde la responsabilidad lo que ha provocado que hoy el vínculo con mis padres esté mejor que nunca, el vínculo con mis amigos de aquel entonces esté mejor que nunca. Entonces, al final se trata de no temer lo que pueda pasar, que el yo o el ego lo juzga como algo negativo, porque siempre hay una perspectiva que puedes elegir ante todo lo que te suceda, que te lleve a aprender de eso, a mejorar y a trascenderlo. Y esto se ve a la hora de emprender o a la hora de hacer cualquier cosa. O sea, cualquiera. esto, yo qué sé, o en una relación de pareja. Si tú estás quemado con tu relación y lo dejas y comienzas otra, lo más seguro es que te presentes con el mismo obstáculo. Lo mismo. Te presentes con el mismo tipo de hombre, el mismo tipo de mujer, o el mismo tipo de jefe en otro trabajo, o el mismo tipo de compañero en otro trabajo. Siempre es así. Mira, yo tenía una paciente hace ya un tiempo que me decía, Guille, ya he cambiado de trabajo no sé cuántas veces, y yo no sé qué pasa, que siempre mi compañero de departamento, mi compañero yo qué sé, de labor, es inútil. Siempre tengo que estar haciendo yo todo por él. Y con el psicoanálisis y el proceso de psicoterapia, acabamos descubriendo que ella juzgó muchísimo de pequeña, siendo una niña, a su mamá, por estar en casa, Claro. por verla que no hacía nada, que el que trabajaba siempre era papá, que el que llevaba el dinero siempre era papá. Entonces, claro, ella a toda costa, su inconsciente impedía verse cualquier tipo de símil a mamá. Ah, mamá. Entonces, pasaba toda su vida atrayendo ese tipo de trabajos donde tenía que ver lo inútil fuera para no verlo en ella. Entonces, Total. como ese es un aspecto de ti, de tu sombra que estás rechazando, lo vas a ver siempre fuera, ¿sabes? Exacto. Qué bueno. Sí, no hay nada afuera, es todo dentro. Me ha gustado la palabra que has dicho de responsabilidad. Es una palabra que yo uso mucho. Da mucho miedo a veces, pero el hecho de asumir el 100% de responsabilidad de tu vida, muchas personas lo ven como una carga. Yo lo sentí en un momento dado como una carga. Hasta que te das cuenta de que asumir la responsabilidad de todo lo que ocurre en tu vida te libera. Ahora, ¿es que da miedo? Pues sí, oye, a mí también me daba en su momento, claro que tenía miedo. Ser 100% responsable, eh, se trata de impecabilidad contigo, por lo menos para mí. Es un valor, eh, es un valor para mí muy fuerte, ¿no? La responsabilidad y es como una sentencia, digo, es que tendríamos que ser, yo digo que si todos fuésemos responsables de nosotros mismos, y asumiésemos el 100% de la responsabilidad de todo lo que nos ocurre,
ostras, la vida cambiaría por completo. Pero bueno, siempre hay un momento, hay un paso a paso, hay un step by step. Hay muchas personas, ¿no? Como Guille en este caso, que te pueden acompañar a ese pasito a pasito. Qué importante es identificar todo lo que nos pasa en nuestra vida, todos esos bloqueos, todos esos patrones que parece que vivimos parece no, vivimos en automático, porque si alguna persona piensa que vive su vida tal cual la está creando, tiene que saber que la está viviendo todavía en automático. O sea, que hay muchas cosas, pero también eso es la vida, ¿no? Disfruta del proceso, del camino, ve andando, ve mirando todo eso que aparece, las sombras que tú les dices. Oye, aquí hay una sombra. Oye, voy a parar, me voy a ver. ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué me trae a mí? ¿Qué aprendizaje lleva? Pues, son regalos, ¿no? Realmente, como tú lo dices, son regalos escondidos detrás de cada obstáculo. Y al final el obstáculo es aquí. Yo digo que vivimos en un universo mental, local, y puedes crear lo que te dé la gana. Ahora, tienes que identificar en qué momento estás y qué es lo que se te pone delante tuya. Así que, bueno, aquí hay muchas perlitas hoy, ¿eh? Guille, madre mía, esto es para que la gente lo vea y tome nota de todo lo que estás compartiendo. Me encanta que un chico de 24 años tenga esa mentalidad y tenga esa visión también de la vida. Eh, ¿Alguna cosa que quieras compartir más para la audiencia? Bueno, aparte que vamos a dejar, Guille me va a dejar todos sus datos para poner abajo su Instagram, cómo lo podemos contactar, cómo podéis hablar con él y empezar a vivir la vida. ¿Qué es para ti la vida? ¿Qué significa para ti? Mira, para mí, la vida Fua, para mí la vida es em, recordar quién eres. voilà, O sea, eso para mí es la vida, ¿sabes? qué bueno. Creo que desde que nacemos, como no se nos da un libro de instrucciones de cómo funciona el universo, pues lo aprendemos de nuestros principales referentes, que son mamá y papá, o quien según nuestra infancia represente mamá y papá. Y eso nos hace ser algo que en esencia no somos. Qué Entonces, bueno. cuando cumplimos 7 años, si no reprogramamos esa identidad, vamos a seguir teniendo 7 años. Sí, puede que nuestra piel se endurezca, envejezca, seamos más altos, más desarrollados físicamente y seamos viejos, pero seguimos siendo ese niño de 7 años. Seguimos repitiendo los mismos patrones. Lo mismo que te pasará en el colegio con 7 años, te pasará con tu pareja y con tus hijos. Es que es Ujú. exactamente igual. Los Total. mismos pensamientos se van a proyectar y reforzar una y otra vez y cada vez serán más fuertes. Por eso, yo qué sé, cuando uno va conduciendo y de repente te pitan o yo qué sé, o te insultan o lo que sea, o vas por la calle y siempre hay que ver a cualquier tipo de ataque como un ataque que viene de un niño que no está sabiendo cómo vivir, ¿no? Y sustituir todo tipo de ira o de rencor por compasión, no por pena, sino por Exacto. compasión, entendiendo que esa persona está en su proceso y para mí la vida es justamente hacerse responsable y empezar a descubrir, a destapar todas esas capas que se han ido poniendo inconscientemente, que te han ido armando un yo, un personaje que en última instancia no eres, con el que te has identificado, pero que puedes realmente deshacer para construirte tú a Total. ti mismo y volver y iniciar desde ahí. Entonces, yo, por ejemplo, he hecho varios estudios de la vida de los iniciados, como puede ser la de Buda, como puede ser la de Krishna o como puede ser la de Cristo. Y en todos ves que comparten una misma intención, que es la de deshacerse de todo eso que no son para construirse a ellos mismos desde ahí. Y desde entonces que se consideran iniciados porque logran iniciar la vida. Una cosa es existir y otra cosa es ser. Entonces, tú puedes estar existiendo como un pestañeo que viene, nace, muere y ya, o puedes ser. Pero para ser tienes que recordar quién eres, ¿Quién eres? Qué ¿sabes? bonito.
me encanta. Mi programa se llama Recuerda, Guille. Fíjate, ¿eh? Qué guay. Precisamente por eso, ¿no? Es que simplemente, y digo la palabra simplemente porque la quiero decir, es simple. Simplemente ser. Simplemente recuerda quién eres, a qué has venido, porque es mucho más de lo que vemos. Y es fascinante, ¿eh? El viaje hacia adentro. Eso es como una vida paralela que a la vez la unes con con la mundana. No hay separación entre lo espiritual y lo mundano. No la hay. Y ese autodescubrimiento, ese llegar a tu esencia y recordar esa identidad que tú ya eres, ese ser esencia, ¿no? Porque yo digo, somos seres en esencia. Y luego nos vamos llenando de mucha información con papá, con mamá, con el entorno, la cultura, la genética, bla, 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 un montón de cosas. Pero es que somos más que eso. Y el ser esencia es simple, muy simple. Se trata de, yo digo, tenemos que educarnos, y tenemos que recordarnos unos a otros gracias a las redes sociales. Hay mucha gente que todavía me dice, pero Cris, es que las redes no, porque el tema espiritual, digo, pero si es que gracias a las redes sociales, si lo que se quiere es despertar a las personas, despertar de la conciencia, el despertar espiritual, todos estos despertares, qué mejor manera que hacerlo a través de las redes sociales. Entonces, en lugar de rechazarlas, acógelas como el regalo que son, caray. Es como un cuchillo, tú lo puedes tener para cortar el queso en casa o para clavárselo al vecino. A ver, pues las redes sociales igual. Entonces me gusta mucho que unan la espiritualidad con los negocios, porque finalmente también es eso, es el desde dónde hacemos las cosas, ¿no? Es muy importante, desde qué identidad, porque cuando emprendemos, eso es otro viaje que te da la vida, el emprendimiento. Emprendes y te vas creando una nueva identidad y a la vez te estás ayudando a recordar quién eres hacia adentro. O sea, no es que va una cosa por un lado y otra por otra. Así que me encanta, Guille. Yo te quiero dar las gracias. Yo podría estar contigo 7 horas más, ¿vale? Hablando, Totalmente. Además, tienes una energía tan bonita, tío. O sea, tienes una energía muy bonita. Y me sorprende y me agrada mucho porque estoy encontrándome con mucha gente joven que digo, wow, venís ya con las pilas puestas, venís como libros abiertos. Me encanta eso, venís ya como, aquí estoy, transparente, yo os llamo camisas blancas, ¿vale? Entonces yo digo, hay mucha camisa blanca joven hoy en día, porque claro, a tu edad has tenido muchísima experiencia, ¿no? Has tenido las experiencias como las mías, lo que pasa que yo en el tiempo, en el doble de años que tú, y tú concentradas y la rapidez con la que venís. Quiere decir que venís muy álmicos, ¿no? Muy limpitos, que no, eso no quita que tengáis que pasar los procesos. No, 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 nadie dice eso, pero me encanta la juventud, que muchas veces nos quejamos. Ah, que la juventud de hoy en día, digo, "Uf, que por lo menos lo que yo veo o en mi entorno, digo, que va, por Dios, pero si la juventud de hoy en día es maravillosa, hay de todo, ¿no? Pero para mí, en lo que yo veo, digo, ojalá hubiera visto eso en mi época, que también lo había, pero teníamos que estar más escondidos porque no existían estas redes. O sea que gracias a las redes, gracias a vosotros que estáis ahí empujando también y dando visibilidad. Y también le quiero decir a las personas que en cuanto al emprendimiento no hay edad. No existe una edad ni buena ni mala, existes tú. Haz lo que te nazca del corazón. Tú también tienes dones, habilidades, o sea, todo el mundo, me da igual que tengas 70, que tengas 30, que tengas 82, es que no importa la edad. Y ahora vas a entender eso y es porque, bueno, ahora te lo enseño fuera de cámara. Si alguien quiere algo para mayores de 50 suena un poco raro, pero después te lo cuento. Claro, yo me decidí a escribir el libro por eso, porque es un manual para rebeldes de más de 50. Yo soy una rebelde que tengo 50, pero soy rebelde yo creo que desde que nací. Y creo que nadie debería perder esa rebeldía, esa curiosidad por la vida, esa manera, ¿no? O sea, y si no lo tienen, por lo menos que vayan en búsqueda de esa visión, que también existe, y además la puedes crear tú mismo. O sea que, Guille, te cedo la última palabra, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Un último mensajito para la audiencia
quiero que digas también tus redes sociales, aunque lo tienes aquí puesto, yo soy punto Guille Rodríguez, para que te sigan en Instagram y para que te contacten para lo que quieran. Así que la palabra es tuya. Bueno, yo creo que lo más importante es que si esto queda como un simple vídeo que hayan escuchado y ya está, no va a servir de nada realmente. Creo que ahora la magia la van a encontrar en la aplicación y en encarnar, ¿no? Este mensaje y que eso, si hay mucha gente que nos ha escuchado que se siente paralizada, que use el error, que use el conflicto para seguir creciendo y trascendiendo. Pero bueno, en definitiva eso, animarles a las personas a que lo lleven a la acción, a que lo pongan en práctica y que operen, que encarnen esto, porque ahí es donde van a experimentar realmente el valor que tiene esta charla que hemos dado. Agradecerte a ti, Chris, por este espacio, que lo valoro muchísimo. Y bueno, estoy en todas las redes sociales así, como yo soy punto Guille Rodríguez. Mi red social favorita es YouTube, que es donde me puedo extender mucho más. Ahí es donde comparto principalmente y obviamente también estoy presente en el resto de redes sociales. Sí que es cierto que, como digo, YouTube es mi favorita, a lo mejor puede ser que me escribas en Instagram o algo y te responda alguien del equipo. En YouTube Bueno, estoy yo. Y bueno, pues nada, será un placer si alguien ha resonado y quiere escribirme o lo que sea, poder charlar. ahí va a estar Guille. Ahí va a estar Guille al otro lado esperando. Así que bueno, te mando un abrazo. Un beso a toda la audiencia. Recordaros que si esto os ha gustado, que os suscribáis, que sigáis a Guille, que no os perdáis los próximos capítulos. Aquí hablamos de una verdad, un alma. Hay muchas, no es que sean muchas verdades, hay muchas percepciones. Pero para mí verdad solo hay una y nace aquí dentro, en todas las personas la misma. Así que adelante y dejamos este episodio por hoy.